La diosa de Ethan Yo fracasó miserablemente porque nunca obtuvo las respuestas con las que contaba. Después de terminar su último examen, saltó desde la azotea. A partir de ese momento, a los ojos de Ethan, me convertí en la asesina. Él planeó todo paso a paso, trastocando por completo mi vida. Mientras todos se volvían contra mí y me quedaba sin nadie, abrí los ojos y me encontré nuevamente en vísperas del examen de ingreso a la universidad. Ethan me bloqueó en mi camino a casa. Hacía mucho que no caminábamos juntos hacia o desde la escuela. Había estado ocupado con algo especialmente importante últimamente, y yo sabía lo que era. Su amada Sofía Len estaba conspirando con él para hacer trampa en el examen. Si no recuerdo mal, en mi vida anterior, dentro de unos minutos, Ethan me miraría con esperanza y me pediría que lo ayudara a llevar a cabo este arriesgado plan que podría arruinar el futuro de ambos. La última vez lo rechacé con firmeza. Esa noche tuvimos una discusión acalorada. Tenía miedo de que hiciera algo estúpido y arruinara su reputación. Entonces, se lo conté a sus padres porque impedí que ayudara a Sofía a hacer trampa. Me odió por el resto de su vida. Me pintó como una mujer perversa e inmoral. En la trampa de mentiras que él creó, al final me quedé sola, abandonada por todos. Así que esta vez ni siquiera le di la oportunidad de hablar sobre su plan. Hiciera trampa o no, lo atraparan o lo descalificaran, nada de eso tenía que ver conmigo. Solía advertirles solo porque sus padres eran mis padrinos, pero ahora lo único que quería era mantenerme lejos de ese chico tonto. Oye, Emily Chen, sigue el ritmo. La voz de Ethan me devolvió al presente. Bien, solo dijo que quería que conociera a alguien con él. Bloqueé mi bicicleta y frené con fuerza, fingiendo suspirar con frustración. Ah, Ethan, acabo de recordarlo. Dejé la llave de mi casa en el aula. Sigue adelante sin mí. Necesito ir a buscarla. Ethan parecía un poco decepcionado y ansioso. ¿No vi que guardaste la llave en tu mochila antes? Revísala otra vez. Quizás estés equivocada. Fingí registrar mi bolso otra vez y luego negué con la cabeza con impotencia. No, no está aquí. Simplemente volveré a buscarla. No me esperes. Ya había acordado encontrarse con Sofía Len en su lugar habitual. No había manera de que se saltara eso por mí. Así que, sin dudarlo mucho, saludó y desapareció rápidamente en la puesta de sol. Aunque el último año estuvo repleto de actividades, solo quedaban unos pocos días antes del examen de ingreso a la universidad. Nuestros profesores dijeron que ya habíamos aprendido todo lo necesario y que estudiar a último momento ya no ayudaría mucho. Era más importante mantener la calma y afrontar el examen con la mentalidad adecuada. Así que a los estudiantes diurnos como Ethan y yo se nos permitía saltarnos la sesión de estudio independiente de la tarde si lo solicitábamos. Cuando llegué a casa, calculé cuidadosamente cuándo Ethan podría intentar acercarse a mí nuevamente. Como vecinos, incluso si lo evitaba en la escuela, solo tenía que tocar el timbre y mis padres lo dejarían entrar. Seguramente encontraría una oportunidad para mencionar el plan de trampa. Así que esa noche me senté y tuve una sincera conversación con mis padres sobre mudarme a los dormitorios. Siempre había sido su orgullo. Aunque no éramos ricos, me dieron todo el amor y el apoyo que necesitaba, y eso me permitió permanecer entre los mejores de mi clase durante años. Pero más tarde, debido a las manipulaciones de Ethan, una vez que entré a la universidad, me convertí en una niña rebelde a sus ojos. Pasé de ser un estudiante modelo a ser etiquetada como una ladrona conspiradora. Ethan incluso fingió protegerme. Me sostuvo en sus brazos y se disculpó con mis padres en mi nombre. Me costó mucho explicarme. Ese fondo de clase que faltaba, el dinero que apareció en mi bolso, alguien debió haberlo plantado. Pero Ethan me abrazó con fuerza y me tapó la boca con su brazo fuerte. Al mismo tiempo, repetía la misma frase una y otra vez: Emily sabe que estaba equivocada. Por favor, todos, perdónenla. Perdí todos mis honores escolares y me convertí en una ladrona. Todos me evitaban. Después de que la multitud se dispersó, Ethan me abrazó fuerte mientras yo temblaba de emoción. Desde afuera parecía que me estaba consolando suavemente. Sus manos frotaban mi espalda. Su expresión era tierna. Y todos a mi alrededor me elogiaban por tener suerte. Incluso si tenía mal carácter, tenía a Ethan para limpiar mis errores.
pero estaba demasiado agotada para resistir. Mientras me apoyaba en él, completamente exhausta, lo único que podía sentir era un frío glacial que irradiaba de todo su cuerpo. La voz de Isen era suave y gentil. Dijo, puede que los demás te hayan perdonado, pero Sofía y yo nunca lo haremos. Por mi experiencia pasada, había llegado a una conclusión firme: Ethan Yeo estaba completamente desquiciado. Ya podía imaginar que, incluso si hubiera accedido a hacer trampa con ellos, en cuanto nos pillaran, me echarían toda la culpa. Como no podía permitirme enfrentarme a él, la única opción era mantenerme alejada. Por suerte, mi excusa era bastante razonable. Cuando mis padres supieron que me sentía más motivada para estudiar en el campus, no dudaron en dejarme mudarme a la residencia. Al día siguiente, fui temprano en bicicleta a la escuela. Para evitar encontrarme con Isen, salí de casa una hora antes. Para cuando llegué, la sesión de lectura matutina ya había empezado. Casi podía sentir su mirada resentida clavada en mi espalda. En cuanto sonó el timbre para la lectura matutina, corrí directamente al baño. Cada vez que veía a Isen con cara de querer acercarse a mí, cogía mi libro de texto y corría al podio de profesores o me dirigía a la oficina. Siendo la mejor estudiante, curiosa y trabajadora, no era nada sospechoso. Isen no pensaría que lo estaba evitando, y desde luego no le daba la oportunidad de hablar conmigo, pero mis compañeros no tuvieron tanta suerte. Ya se habían desconectado mentalmente, listos para llegar a la meta. Verme tan activa los hizo quejarse. Emily, en serio, date un respiro. Ya eres la número 1. ¿Quién podría vencerte a estas alturas? Sonreí con amargura. Tus dificultades y las mías claramente no eran las mismas. Aún así, todos mis esfuerzos estaban dando sus frutos de alguna manera. Por la noche, después de la última sesión de autoestudio, mis compañeros de cuarto me estrechaban el brazo con entusiasmo, rogándome que les ayudara a explicarles temas que aún no comprendían del todo. Todos lo daban todo, con la esperanza de entrar en una buena universidad. Todos menos Isen. Tal vez finalmente se dio cuenta de que estaba demasiado ocupada como para dedicarle tiempo a un plan de trampa. Incluso si accedía, no habría tiempo para discutir los detalles. Así que él dejó de malgastar su energía en mí y empezó a estudiar y memorizar materiales en serio. Al igual que en mi vida anterior, aunque yo no estuviera involucrada, seguía planeando pasarle las respuestas a Sophia Len. Para ser honesta, estaba bastante ansiosa por ver cómo se desarrollaba todo. A veces me paraba junto a la barandilla del pasillo de la escuela y miraba hacia abajo. La luz moteada se dispersaba sobre ellos dos mientras estaban juntos. A veces, sus sombras parecían inseparables. A veces parecían distantes y tensos. Todo resultaba un poco surrealista, pero por suerte todo transcurría de forma ordenada. Dejé de prestarle atención a Isen porque una gran y feroz batalla estaba a punto de comenzar, y como uno de los guerreros que se dirigían a ese campo de batalla, sentí que mi sangre se agitaba de nuevo. Cuando entré en la sala de exámenes, noté al instante que Sophia Len parecía nerviosa, pero ahora no éramos más que desconocidos. Después de ordenar todas mis pertenencias, entré en la sala con calma y confianza. Antes de sentarnos, tuvimos que pasar por un detector de metales para evitar que alguien trajera herramientas para hacer trampa. Cuando fue mi turno, pasé sin problemas, pero al mirar a Sofía, el detector sonó de repente. Solo sonó una vez, pero Sofía parecía un pájaro asustado, presa del pánico al enfrentarse al supervisor. Tartamudeó, no. No traje nada más que mi bolígrafo. ¿Vaciaste tus bolsillos y tu bolso? ¿Estás segura de que no llevas nada metálico encima?, preguntó la profesora. Lo comprobaré de nuevo. Ah, tengo una moneda. Me senté, observando la escena que se desarrollaba como un espectáculo. Los dos supervisores del examen intercambiaron miradas. Después de un momento, la profesora dijo con calma, no pasa nada. Solo pon la moneda en la bolsa de estudiantes, luego regresa y pasa de nuevo. Sofía se relajó visiblemente, se movió lenta y rígidamente, luego se puso de pie de nuevo para el escaneo. Esta vez, el detector permaneció en silencio. Todos respiraron aliviados. Después de todo, este era el examen de admisión a la universidad, la prueba más importante de nuestras vidas. Nadie quería que nada saliera mal, ni los estudiantes ni los profesores. Arqueé una ceja y sonreí levemente para mí.
Esa moneda la había deslizado en su bolsillo cuando no estaba prestando atención. Ya había descubierto cómo planeaban hacer trampa. Darle un pequeño susto a Sofía fue mi forma de desahogar parte del resentimiento por mi vida pasada. En esa vida, fue Sofía Loren quien se hizo la víctima lastimosa después de saltar del tejado. Le dijo deliberadamente a Isen que era mi culpa, llegando incluso a afirmar falsamente que me gustaba. Dijo, me negué a darle las respuestas porque estaba celosa, porque no podía soportar verlo ayudar a otra chica. E increíblemente, Isen la creyó completamente. El hecho de que disfrutara torturándome como una forma de venganza retorcida. Sofía fue responsable de la mitad de eso. Nunca olvidaré cómo lloró, toda lágrimas y labios temblorosos, cuando rechacé su plan de trampa. Sollozaba sobre lo horribles que eran sus padres y cómo, si no aprobaba el examen, toda su vida estaría arruinada. Dijo que si no entraba en la universidad, sus padres la casarían con un anciano incluso mayor que su padre. En mi vida pasada, fruncí el ceño al escuchar su triste historia, intentando ser amable. Le había sugerido que, una vez que entrara en la universidad, podría mantenerse con trabajos de medio tiempo, y quién sabe, si le iba excepcionalmente bien, no le sería imposible entrar en una buena universidad. Le dije, estamos en el siglo XXI. Incluso si son tus padres, no tienen derecho a decidir tu matrimonio de esa manera. Puedes trabajar duro y liberarte de su control. Pero en cuanto Ethan Joe escuchó eso, su rostro cambió drásticamente. Estalló contra mí, lleno de rabia, gritando que no tenía empatía y llamándome hipócrita desalmada que pateaba a la gente cuando estaba en el suelo. A partir de entonces, aprendí, deja de lado el complejo de Salvador. Es mejor para tu salud mental. Ese recuerdo de mi vida anterior terminó abruptamente cuando el agudo y urgente sonido del timbre del colegio resonó por todo el campus. El primer examen había comenzado oficialmente. La primera materia era chino. Mientras todos estaban concentrados, garabateando, Sofía Loren levantó la mano. Bajé la mirada a mi trabajo casi terminado y luego la miré con calma, observando su actuación como si fuera una obra de teatro. Se agarró al estómago con una mano mientras levantaba la otra en alto. Profesor, me duele el estómago. Necesito ir al baño. La vigilante, una mujer de mirada penetrante, la miró fijamente, interpretando claramente su expresión ansiosa. Adelante, dijo. Había 2 supervisores en la sala, uno hombre y otra mujer. La supervisora acompañó a Sofía mientras salían juntas. Mantuve la cara seria, pero por dentro sonreí con desdén. Puede que otros no conocieran su plan, pero yo lo había oído alto y claro. Justo antes del examen, todos los estudiantes se alojaban en hoteles previamente reservados para evitar retrasos. Por eso, accidentalmente escuché todo su plan. Ethan Joe había bajado la guardia por completo a mi alrededor. Vino a entregarme una túnica ceremonial de éxito académico que sus padres habían recogido de un templo para mí. Justo entonces, recibió una llamada de Sofía. Fingí no saber nada y le dije que necesitaba ir al baño, así que no sintió la necesidad de ocultar nada y empezó a hablar de todo en mi habitación. Convenientemente, volví a salir en el momento perfecto. En mi última vida, gracias a mi advertencia, Isen nunca tuvo tiempo de preparar herramientas para hacer trampa, no bajo la atenta mirada de sus padres. No podía concretar ningún plan detallado, pero esta vez se había preparado a fondo. Tenía un discreto dispositivo de comunicación en miniatura, uno que probablemente le había costado toda su paga. Habían acordado usar señales de tos para transmitir las respuestas. Ahora mismo, la misión de Sofía era recuperar el dispositivo que había estado escondido antes en el baño de chicas. Isen había hecho un compartimento en la suela de su zapato, específicamente para ocultarlo. Pensaron que el plan era perfecto. Una vez dentro de la sala de exámenes, podría simplemente fingir que se ataba los cordones para recuperar el dispositivo, y su larga melena bloquearía la vista de cualquiera. Pero esperé, y Sofía no regresó a su asiento. El tiempo pasó volando, tal como esperaba. Un anuncio repentino resonó por el aula. Sospechamos una infracción del reglamento de exámenes durante esta sesión. Se recuerda a los candidatos que se comporten correctamente. Quedan 10 minutos. No pude evitar que mis labios se curvaran en una sonrisa burlona. Mis ojos inconscientemente volvieron al vacío. Asentí. Isen Joe,
¿Quién habría pensado que tu preciosa diosa ni siquiera podría aprobar la primera materia antes de que la atraparan? ¡Qué curioso! La última vez, sin tu ayuda, al menos logró terminar todos los exámenes antes de saltar. Pero ahora la atraparon en la primera sesión. ¿Qué van a hacer ahora? Aún así, subestimé lo desvergonzada que puede ser la gente. Justo después del examen, me detuvieron los supervisores. Unos profesores con aspecto severo me llevaron a la oficina. Como era de esperar, vi a Sofía Loren de pie entre un grupo de profesores. Su rostro estaba pálido, su frágil cuerpo temblaba sin parar. Claramente, entendía las consecuencias de que la atraparan copiando en el examen de admisión a la universidad. Aunque la menosprecié, estaba confundida. ¿Por qué me habían llamado? En cuanto Sofía me vio, un destello de satisfacción, casi vengativo, brilló en sus ojos. Algo en ello parecía estar mal. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se giró hacia mí con una mirada lastimera. Emily Chen, lo siento. Nos han atrapado. Si todavía no entendía qué estaba pasando, entonces tendría que ser una idiota. Por eso no había visto a Isen por aquí. Estaba intentando arrastrarme al lío. La miré confundida. ¿De qué hablas? Ni siquiera te conozco. Mi voz sonaba tranquila, desconcertada, como si de verdad no tuviera ni idea de quién era. Sofía debió de esperar esa reacción. Inmediatamente contuvo los sollozos y gritó, Emily, deja de fingir. Nos pillaron haciendo trampa. No puedes esperar que yo cargue con toda la culpa. Si Sofía Loren no se dedica a la actuación, sería un desperdicio de su talento. No me contuve y interrumpí su lamentable actuación. Deja de fingir, dije con frialdad. Ni una sola lágrima. ¿Para qué? No me molesté en discutir más con ella. En cambio, centré mi atención en los supervisores que estaban cerca. Había 6 o 7 profesores en la oficina, todos mirándome con expresión cautelosa, claramente esperando una explicación razonable. Los recorrí con la mirada y dije con claridad y calma, maestros, no sé por qué esta alumna intenta incriminarme, pero me gustaría preguntarle directamente. ¿Tienes alguna evidencia que demuestre que fui tu cómplice? Sofía claramente no estaba preparada. Aparte de poder decir mi nombre, no tenía ninguna prueba sólida. Compañeros, soy la número 1 del grado, añadí. Mucha gente sabe mi nombre. ¿De verdad creen que eso es suficiente para acusarme? Mi compostura contrastaba marcadamente con el comportamiento ansioso y presa del pánico de Sofía. Queriendo terminar rápidamente con esta farsa, comencé a presentar mi paradero reciente, incluyendo testigos que pudieran confirmar que no había tenido ningún contacto con ella. Desde el día en que me mudé a la residencia hasta ahora, siempre he estado rodeada de compañeros de clase. Las chicas con las que estudiaba cada noche podían dar fe de mí. En ese momento, no pude evitar sentirme agradecida de no haber ido con Isen Jiao a conocer a Sofía. Si lo hubiera hecho, por muy falsas que fueran las acusaciones, defenderme habría sido una pesadilla. Sofía siguió insistiendo en que nos habíamos comunicado por teléfono. No pude evitar reírme cuando dijo eso con una brillante sonrisa. La miré. Si realmente hablamos por teléfono, entonces, ¿cuál es el número que marcaste? Creo que es importante mostrarles la evidencia a los profesores. De lo contrario, bueno, ya sabes cuál es la pena por calumnia, ¿no? Sofía recitó con seguridad un número de teléfono. En mi vida pasada, Isen sí le había dado mi número, pero esta vez ya lo había cancelado hacía 2 semanas. Obviamente, ninguno de los dos se había dado cuenta. Adelante, márcalo, dije. Ella lo hizo. Todos escuchamos la voz robótica del otro lado, el número que usted ha marcado ya no está en servicio. Crucé los brazos e incliné la cabeza. Bueno, ¿hay algo más que quieras explicar? Sofía se puso pálida como un fantasma. No puede ser. Isen me dio ese número. Tiene que ser correcto, murmuró aturdida. Dije con una leve sonrisa, no hay problema. Solo asegúrate de decir lo mismo cuando hables con tu abogado. Finalmente se dio cuenta de que su mentira descuidada ahora podría usarse en su contra en una demanda. Se quedó paralizada, temblando, con la mirada fija en todas direcciones, como si buscara desesperadamente otra excusa. Pero los profesores no eran tontos.
Una sola mirada a su expresión de culpabilidad y ya bastaba. Safia Lin, uno de los supervisores, ladró. Te preguntaremos una última vez quién más estuvo involucrado en la trampa. Yo. Solo fui yo. Yo era la única, tartamudeó. Me sorprendió sinceramente. Incluso en esta situación, no arrastró a Yi Zhenjiao con ella. No tenía intención de demandarla, al menos no por ahora. En este momento crucial, no quería tener nada que ver con ninguno de los dos. Los supervisores, tras confirmar que no estaba involucrada, me consolaron con dulzura y me dijeron que no dejara que este incidente afectara mi rendimiento. Incluso me desearon suerte en el resto de mis exámenes. Al salir de la sala de exámenes, corrí directamente hacia Yi Zhenjiao, que estaba de pie ansioso en la puerta, observando a la multitud. Como la experiencia me había enseñado, la mayoría de los demás estudiantes ya se habían ido y la zona estaba casi vacía. No había forma de fingir que no lo había visto. Corrió hacia mi presa del pánico. Emily, ¿está bien, Sofía? Aunque sentía unas ganas incontenibles de golpear a este idiota, me contuve. Lo miré fríamente y luego retrocedí 2 pasos para ampliar la distancia entre nosotros. ¿Sofía? ¿Quién es esa? Isen parecía confundido, probablemente pensando que lo había olvidado. ¿Recuerdas a la chica tan guapa y dulce de la que te hablé antes? Es mi diosa, te la mencioné. Se llama Sofía Lin. Bajé la cabeza y fingí pensar por un momento. MMM. No me suena. Pero es mi diosa, insistió. ¿Por qué no la recuerdas? Bueno, es tu diosa, dije con calma. ¿Por qué me preguntas por ella? ¿No deberías ir a buscarla tú mismo? No puedes ir con ella ahora mismo, respondió, visiblemente ansioso. La pillaron copiando y se la llevaron los supervisores del examen. Oí que estaban en la misma sala de exámenes, así que quería preguntarte cómo estaba. Mi expresión no cambió, pero mis ojos se abrieron con fingida sorpresa. Espera, ¿te refieres a la chica que intentó incriminarme hace un momento? Isen seguía sin tener ni idea de qué pasaba. Le lancé una rápida mirada de disgusto de arriba a abajo. Isen, dije bruscamente, tu diosa es una mentirosa patológica. La pillaron haciendo trampa e intentó culparme, dijo que yo era su cómplice. Los profesores la están interrogando ahora mismo, intentando que revele el nombre, pero dudo que digan nada por un tiempo. Capté la mirada nerviosa en el rostro de Isen. Pero cuando añadí que Sofía Lin seguía negándose a delatarlo, algo parecido a la culpa y la emoción se reflejaron en sus ojos. Al pasar junto a él, lo oí murmurar para sí mismo, Sofía es una chica de buen corazón. ¿Bondad? A Isen claramente no le importó en absoluto que intentara incriminarme. Es más, había dado mi información de contacto con total naturalidad. No era mejor que ella. Al final, lo único que le importaba era si Sofía lo traicionaría o no. Mientras él estuviera a salvo, ella seguía siendo una buena chica para él. Pero algo en mi interior me decía que esto no había terminado. Efectivamente, esa tarde, después del examen de matemáticas, los padres de Isen vinieron a recogerlo, diciendo que había algún asunto urgente. Iría solo al examen al día siguiente. Como a Sofía la pillaron copiando en la primera materia, la oficina de educación la había descalificado del resto de los exámenes de admisión a la universidad. No podría volver a presentarse al examen durante los siguientes 3 años, y quedaría registrado permanentemente en su expediente académico. Pero había algo que no lograba entender. En mi vida anterior, Isen había intentado saltar de un edificio solo porque no le había ido bien en el examen. Sin embargo, esta vez, incluso después de que lo pillaran copiando, no había hecho nada drástico. En mi recuerdo, Sofía Lin era alguien extremadamente manipuladora y muy buena ocultando su verdadera naturaleza. No había forma de que lo dejara pasar. Pero por ahora, lo que más importaba era concentrarme en terminar el resto de mis exámenes correctamente. Cuando escribí la respuesta final, sentí un escozor en la punta de la nariz. En ese momento, seguía siendo esa Emily Chen segura e imparable, llena de potencial. No era la desgracia que todos evitaban ni la chica sepultada bajo rumores de escándalo. Al salir de la sala de exámenes, la brillante luz del sol caía sobre los rostros alegres de todos los estudiantes que me rodeaban. No pude evitar sonreír también. Pero al llegar a casa, noté algo extraño.
Alguien había salpicado pintura roja por toda la pared cerca de la entrada de la casa de Ethan Joe. Había palabras grandes, brillantes y llenas de ira, insultos, maldiciones. Sentí una punzada de sorpresa. Mi madre, al verme mirando la pared desde nuestra ventana, me apresuró a entrar. Emily, deja de mirarme. Sube. Al notar su expresión seria, subí directamente. Acababa de dejar mis cosas cuando empezó a hablar, sin siquiera preguntarme cómo me habían ido los exámenes. Emily dijo, tienes que alejarte de Ethan de ahora en adelante. Ese chico se ha metido en serios problemas. Ha empezado a venir gente a casa y no es algo que puedas ignorar así como así. Sus padres, tus padrinos, se enfadaron tanto que acabaron en el hospital. Me quedé atónita intentando procesar lo que acababa de decir. Pero mamá no había terminado. Y si vas a visitarlos al hospital en unos días, asegúrate de no mencionar el examen de admisión a la universidad. Ethan faltó los 2 últimos días porque tuvo que limpiar el desastre que armó. Dice que va a repetir el año. No digas nada que lo empeore. Si hubiera podido hacer fuegos artificiales en ese momento, habría dejado que todo el pueblo celebrara mi alivio. Con la explicación de mi mamá, finalmente reconstruí la historia completa. Así que por eso Sofía había estado tan callada esta vez. Tenía un plan B. Resulta que la noche del primer examen, los descarados padres de Sofía se presentaron en casa de Ethan. Insistieron en que su hija solo había copiado porque Ethan la presionó. Amenazaron con que, a menos que les pagaran, denunciarían a Ethan a la Junta de Educación. En un momento, Ethan estaba alabando a Sofía. Al siguiente, lo estaban chantajeando por su culpa. Después de que Ethan llegó a casa, siendo el completo idiota que era, todavía lo intentó. Para defenderla. Les dijo a sus padres que siguieran adelante y que la denunciaran. Estaba tan seguro de que Sofía nunca lo traicionaría. En realidad, Sofía le había lavado el cerebro por completo. Se hizo pasar por alguien que protegería el nombre de Ethan a toda costa. Y durante la acalorada discusión con los padres de Ethan, incluso dejó escapar que ya se había acostado con él. Así, sin más, los padres de Sofía intensificaron el asunto, amenazando con demandarlo por estupro. ¡Boom! Lo siguiente que supe fue que los padres de Ethan terminaron en el hospital del susto. Mi madre lo resumió a la perfección. Ethan acaba de cumplir 18 años y ya tiene esposa, ¿eh? Su tono estaba lleno de sarcasmo y disgusto. No pude evitar reír. Esa es mi madre. De acuerdo. El amuleto de la suerte que me habían dado los padres de Ethan antes del examen seguía en mi bolsillo. Por decencia y porque seguían siendo mis padrinos, pensé que debía hacerles una visita. Apenas había llegado al pasillo de la habitación del hospital cuando oí gritos desde dentro. Nuestra familia Sao jamás aceptará a Sophia Loren como nuera. 50.000 de dote. ¿Por qué no robas un banco? Hice una pausa. Esa voz. Era la señora Sao. 50.000. La mayoría de las familias normales tendrían que ahorrar durante décadas para conseguirlo. ¿Crees que 50.000 es demasiado? Otra voz respondió bruscamente. Si no fuera porque mi hija cargó con la culpa de ese escándalo de trampa, tu hijo ni siquiera tendría la oportunidad de repetir el examen. Y ni siquiera hemos empezado a pedirte cuentas por acostarte con mi hija. Así que no te atrevas a fingir que nos estás haciendo un favor. Esos 50.000 son nuestra generosidad. Es el precio por mantener a tu hijo fuera de la cárcel. Para ser justos, los padres de Sophia Loren no eran del todo ilógicos. Pero viendo que esta discusión no tenía fin, pensé que mejor no involucrarme. No había necesidad de daños colaterales. Me giré en silencio. Todavía con la bolsa de fruta que había traído en la mano, me dirigí hacia las escaleras. Podría visitarlos otro día. Estaba esperando tranquilamente junto a la escalera cuando una voz familiar me llamó. Emily Chen. Venía a ver a mis padres. Me giré y vi a Ethan Joe. Parecía un desastre después de solo 2 días. Sin afeitar, con los ojos hundidos, inyectados en sangre, como si le hubieran drenado la vida. Sinceramente, no había planeado verlo. Ya me estaba preparando para inventar una excusa y escabullirme. Oh, quería visitarlos,
pero no encontraba la habitación. Tengo algo urgente que atender, así que iré en otro momento. Justo entonces, sonó el ascensor y me dirigí sin dudarlo. Pero Isen fue más rápido. Extendió la mano y me impidió entrar. Su expresión vacilante y conflictiva me hizo fruncir el ceño. Pregunté con un poco de impaciencia, ¿y ahora qué, Isen? Sin decir una palabra, me llevó aparte a la escalera sin mi permiso. Dudó un momento, claramente luchando por. Pronuncié las palabras, pero finalmente las dije. ¿Me prestas dinero? Entrecerré los ojos, observando a este otrora orgulloso niño dorado. Sin el examen de admisión a la universidad que lo definiera, se había vuelto pequeño y desesperado. La verdad es que le convenía. No tenía ganas de oír toda la historia. No tengo dinero, respondí rotundamente. Me voy. Quizás había sido demasiado directa porque el rostro de Isen se retorció de inmediato con frustración y resentimiento. Nos conocemos desde hace años. ¿Ni siquiera vas a preguntar para qué lo necesito? Lo miré con evidente disgusto. Me da igual para que lo necesites. No tengo dinero. Los ojos exhaustos y hundidos de Isen me miraron como una sombra. Luego apretó los dientes y dijo, Sofía está embarazada. Necesito dinero para su aborto. Solté uno con indiferencia. Luego, amablemente, le ofrecí un consejo. Pregúntales a tus padres. ¿Eres tonta o solo finges serlo?, espetó. Mis padres están en el hospital porque descubrieron lo de Sofía y yo. ¿Crees que me atrevo a pedirles dinero? Me reí. Te da vergüenza pedírselo a tus padres, pero no a mí. Tu preciosa diosa casi arruina mi futuro universitario. ¿Y todavía crees que te prestaría dinero? Lo miré fijamente. Incluso si tuviera dinero, que no tengo, no te daría ni un solo olor. Me aseguré de decírselo clara y completamente antes de darme la vuelta para irme. Pero Isen me bloqueó el paso otra vez. Esta vez, su máscara de buen chico finalmente se quebró. Me miró con rabia y acusación. Emily-chen, solo te importa cómo te incriminó Sofía, pero si no fuera por ti, nunca la habrían pillado. No la habrían descalificado. Vaya, eso sí que fue una nueva perspectiva. ¿Estás diciendo que soy yo la razón por la que pillaron a Sofía copiando? Entrecerré los ojos. Será mejor que me lo expliques con mucho cuidado, Isen. Se burló y luego dijo con absoluta convicción, desde el principio, Sofía quería sacar buenas notas en el examen. Y la primera persona en la que pensamos fuiste tú. O sea, somos amigos desde hace años. Confié en ti. Eres la mejor estudiante. Aprobar las preguntas te habría sido fácil. Pensaba hablar contigo, pero estabas tan obsesionado con el estudio que no pude decir ni una palabra, por eso tuve que usar otra sala de examen para pasarle las respuestas. Me miró como si le debiera algo. Piénsalo, si te hubieras tomado un tiempo para preocuparte por mí, si me hubieras preguntado cómo estaba, los tres podríamos haber hecho un buen plan juntos. Si hubieras sido tú quien la ayudó, no habrían pillado a Safia. Dijo, en realidad, esto es culpa tuya. Eres demasiado egoísta. Un aplauso fuerte y nítido resonó en el hueco de la escalera. Bien hecho, Isen Jiao, esa actuación merecía aplausos, y realmente aplaudí, riéndome mientras lo hacía. Había logrado torcer todo de manera tan absurda que yo, que me había mantenido completamente al margen, ahora estaba siendo culpada por pecados que no cometí, y de repente, recordé que en mi vida pasada él había hecho exactamente lo mismo. Todavía recuerdo cómo se paró frente a mis padres y declaró que fue Emily-chen quien alentó a Sofía a saltar del techo antes del examen. Como su propia vida había sido relativamente tranquila, asumió que la de todos los demás también debería serlo. Él no solo pateaba a los demás cuando estaban caídos, humilló a compañeros de clase de familias rotas, hizo alarde de sus notas para destruir su autoestima y me pintó como alguien inherentemente egoísta y cruel. Por lo que dijo, mis padres quedaron profundamente decepcionados de mí, creían que aunque tenía buenas notas, me faltaba carácter. Me regañaron duramente y me encerraron en mi habitación para reflexionar sobre mi supuesta conducta, y ahora estaba en lo mismo de nuevo, echando toda la culpa a alguien más, envolviéndose en un manto de moralidad. Si no le ayudaste, fuiste desalmado, si lo expusiste, fuiste malicioso. Él siempre fue la noble víctima.
pero si así era como quería jugarlo, entonces bien, no más fingir. Como él había tirado a la basura su dignidad, no tenía por qué darle la mía. Si en la vida anterior había tenido 2 caras, esta vez le devolvería cada gramo de ellas. No contuve la voz. La escalera no era un escenario, sino un lugar para tratar con alguien como Yi Zhenjiao, un falso santo. La ira fue la herramienta más efectiva. Sin dudarlo, salí corriendo de la escalera. Antes de que Isen pudiera reaccionar, ya estaba corriendo hacia la habitación del hospital de sus padres. Cuando llegué, Safia Lin y sus padres todavía estaban dentro. No me importó. Entré directamente y levanté la voz. Padrino, madrina, todos habéis oído lo que se dijo en la escalera hace un momento. Ya que Isen Jiao está aquí diciendo tonterías, no me contendré más. Isen se buscó esto él mismo, se lanzó a este plan de engaño solo para complacer a Sofia. Eso es asunto suyo. Pero luego tuvo el descaro de intentar arrastrarme a mí también. Ni siquiera sabía nada de esto, y ahora me acusa de ser egoísta. Si lo hubiera sabido y hubiera dicho que no, probablemente me guardaría rencor toda la vida. Dios sabe que si algo le pasara a Safia en el futuro, probablemente diría que también fue culpa mía. Él me llama su amigo, pero así es como trata a sus amigos. Arrástralos al abismo con él para poder impresionar a una chica, sin importarle siquiera si eso destruía mi futuro. Así que, permítanme dejar esto claro hoy, si Isen quiere pedir dinero prestado para el aborto de Safia, es problema de su familia. No se atrevan a arrastrarme a esto. Y en cuanto a su fallido intento de trampa, puedo fingir que no sé nada. Si quieren pagar para silenciar a alguien o dejar que todo explote, no es asunto mío. Para entonces, Isen ya había entrado corriendo a la habitación del hospital, claramente presa del pánico, pero no había terminado. Me volví directamente hacia él. Y tú, Isen Jiao, eres el tipo de hombre que se acuesta con una chica y luego la ayuda a engañarla. Cuando la atrapan, intentas lavarte las manos. Obtuviste todos los beneficios y ahora quieres culparme por las consecuencias. Bien, eres el noble, el de corazón puro, el salvador desinteresado. Bueno, déjame advertirte, si te atreves a acercarte a mí otra vez, haré público todo lo que me dijiste en esa escalera. Veamos qué tal va esto con tu plan de repetir el año escolar. Después de gritar todo eso, respiré profundamente. Miré al señor y la señora Xiao sentados en sus camas de hospital, completamente aturdidos. Aunque me sentía un poco apenada y culpable hacia ellos, sabía que tenía que hacerlo. Si no hubiera dejado las cosas claras hoy, Isen seguramente habría intentado arrastrarme nuevamente a su lío. Todo lo que había reprimido de mi vida pasada finalmente había salido a la luz. El rostro de Isen se puso pálido de furia. Realmente hizo un movimiento como si fuera a abalanzarse sobre mí, pero los padres de Safia no estaban dispuestos a permitir que eso sucediera. Se lanzaron hacia adelante, agarrando a Isen por el cabello con una fuerza aterradora. Dejaste embarazada a nuestra hija, y ahora quieres que aborte, su padre gruñó, su voz fría y venenosa. Ustedes, la gente Xiao, son monstruos sin corazón. Toda la sala cayó en el caos. El señor y la señora Zhao lloraron incontrolablemente, lamentándose de que habían criado a un hijo monstruo. Los padres de Sofía se aferraron fuertemente a Isen, exigiéndole que les entregara el dinero de la dote. Wei Isen corría por la habitación como una rata atrapada, desmoronándose por completo. Solo Sofía Olen permaneció tranquila durante el caos. Ella permaneció de pie a un lado, como un extraño observando un espectáculo, completamente imperturbable, como si nada de eso tuviera algo que ver con ella. Entonces, de la nada, habló en voz baja: «Mamá, papá, dejen de golpear a Isen». Su padre le respondió bruscamente: «Si no lo vencemos, ¿quién va a pagar tu aborto?». Dicho esto, se dejó ir. Al ver eso, Safia caminó firmemente hacia Isen Jiao, y entonces, ¡zas!, una fuerte bofetada resonó por toda la habitación. Ella lo había golpeado. Isen claramente no lo esperaba. La diosa siempre gentil que él idolatraba acababa de golpearlo. Su expresión se oscureció instantáneamente. «Sofía, ¿qué estás haciendo?». Sofía dio una sonrisa dulce e inocente. Parecía inofensiva, incluso encantadora. Se frotó la muñeca con calma y respondió con suavidad: «Ah, esa bofetada».
Es tu castigo por faltar a tu palabra. No quedamos. Te casarías conmigo, me quedaría con el bebé y ahora quieres que aborte. No está sucediendo. Es muy sencillo, continuó. O voy a denunciarte y bajamos los dos, o repites el curso, entras en una buena universidad y encuentras un trabajo decente para cuidar de mí y del bebé. Ethan, confío mucho en ti. No me lo pongas difícil, ¿de acuerdo? Al oír esas palabras, me quedé paralizada porque ya las había oído antes. En nuestra vida pasada, en aquel estrecho callejón donde nos conocimos, Ethan me había dicho algo sorprendentemente parecido. Emily, confío mucho en ti. No me lo pongas difícil. Y de repente, lo comprendí. Quizás Sofía de verdad había querido arrastrarme con ella, pero una vez que se dio cuenta de que no era posible, se rindió con la misma facilidad porque yo nunca fui el objetivo. Solo fui un peldaño, una herramienta. Al final, el karma tiene una forma de volver atrás. El arrepentimiento que Ethan llevaba en su vida pasada, Sofía se aseguraría de que se hiciera realidad en esta. No importaba qué métodos usara, se uniría a él por completo. Miré a sus padres, feroces y agresivos. Recordé cómo, en nuestra vida anterior, Sofía me dijo que si no sacaba buenas notas en los exámenes, sus padres la obligarían a casarse con un hombre mayor que su propio padre. Pero ahora, no solo podía. Si se casaba con alguien como Ethan, que al menos en teoría parecía respetable, también podría compartir la dote de $50,000 con sus padres. ¿Por qué no iba a aceptar? Al ver la radiante y satisfecha sonrisa de Safia, no pude evitar preguntarme si el hecho de que la pillaran siendo infiel era solo una coincidencia. Aunque en el fondo sentía sentimientos encontrados, no tenía ningún interés en involucrarme más en la vida de Ethan. En silencio, dejé la fruta que había traído para sus padres en un rincón de la habitación y me fui sin hacer ruido. Al llegar a casa, lo primero que hice fue ponerle la grabación de mi conversación con Ethan a mi madre. Mi madre, con su temperamento, explotó de inmediato. Gritó que iba a darle una paliza a Ethan, ese cabrón. Se me saltaron las lágrimas al detenerla. Mientras tanto, mi padre, sentado tranquilamente, bebía té recién hecho. Después de terminar la tetera, dejó la taza y dijo, busquemos una nueva casa y mudémonos. Bueno, quizá mi padre no estaba tan tranquilo después de todo. Más tarde esa noche, cuando pasé por su habitación de camino al baño, me di cuenta de que habían dejado la puerta entreabierta. Oí a mi madre murmurando furiosa, su voz apenas un susurro. Ese maldito licenciado intentando usar a nuestra hija para hacer trampa en el examen de admisión a la universidad. Menuda broma. Tenemos que mudarnos. Ni hablar de dejar que nuestra chica se quede cerca de ese chico. Si algún día Emily lo hace mejor que él y no lo soporta, quién sabe qué lío armará. Será mejor que te pongas en esas ofertas inmobiliarias a primera hora de la mañana. Mi padre respondió aturdido, entendido. A dormir. La noche era oscura, pero mi futuro nunca había sido tan brillante. Cuando salieron los resultados del examen de admisión a la universidad, obtuve exactamente lo que todos esperaban, un resultado excelente. Mis padres y yo pasamos un día entero discutiéndolo antes de decidirnos por la universidad perfecta. Sin Ethan yo en mi vida, por fin pude experimentar la vida universitaria que siempre había soñado, amigos que compartieron mis pasiones, profesores brillantes y amables, e incluso chicos que me perseguían con un cariño genuino y cálido. En mi último año, cuando llevé a mi novio a casa por primera vez, mis padres me contaron casualmente sobre los últimos años de Ethan. Resulta que, el año que repitió de instituto, tuvo un rendimiento muy bajo y solo logró entrar en una escuela vocacional mediocre. Aunque él y Sophia Olen no tenían la edad legal para casarse, su hijo nació durante su primer año de universidad. Como Ethan aún estudiaba, el bebé quedó al cuidado del señor. ¿Y la señora? Xiao. Al parecer, Sofía no confiaba mucho en él. Incluso alquiló un apartamento cerca de la universidad de Ethan Joe. Todos los días aparecía en el campus para almorzar con él. Pero solo le bastó una breve visita a casa. Solo 2 días para ver al bebé para que Sophia Olen perdiera el control. En ese breve lapso, Ethan se lió con otra chica. Cuando Sofía se enteró, no lloró ni montó en cólera. Pero poco después, Ethan acabó en el hospital, sangrando de cintura para abajo. Mi madre negó con la cabeza dramáticamente cuando me lo contó.
por lo que parecía, probablemente ya no podría tener hijos. Ese incidente fue el punto de inflexión. El señor y la señora Zhao finalmente aceptaron a Sofía Len en la familia. Aunque Isen insistía con dolor en que era Sofía quien había arruinado su futuro, lo cierto era que ella era la nuera por la que habían gastado todos los ahorros de su vida. Sofía, por supuesto, sabía cómo interpretar su papel. Ya fuera delante de los demás o simplemente con los mayores de la familia Zhao, se comportaba con dulzura, consideración y devoción. Todos la elogiaban como buena madre y buena esposa. Con el tiempo, dejaron de mencionar su escándalo de trampa durante el examen de admisión a la universidad. Una vez que se convirtió en madre y esposa, la atención de todos se centró en cuanto se había sacrificado por la familia. A nadie parecía importarle cómo se sentía Isen. Después de graduarse, sus padres lo obligaron a regresar a su ciudad natal. Escuché que ahora vive como un monje, emocionalmente retraído y físicamente violento. Tiene mal carácter, y cuando arremete, es Sofía quien termina herido. Pero cada vez que pasa, pone cara de lástima y hace que todos lo culpen. Eso es lo que pasa con alguien como Sofía Len. Una vez que te engancha, no hay forma de quitártela de encima. Y gracias a sus chismes, la gente de cada pueblo cercano ahora sabe que Isen Jiao no puede tener hijos. Todos le dicen que se sienta afortunado por haberse casado con una mujer tan comprensiva y que debería dejar de quejarse. Aunque está furioso por dentro, lo único que puede hacer es volver a casa después del trabajo como una bestia de carga. Todo lo que gana va directo a la casa. Después de todo, con Sofía allí, esta es la vida que se merece.